Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Buenas tardes, profe. Sí. Sí, profe. Eh, bueno, en primer lugar, para comenzar a hablar de las tuberías, vamos a dar la definición de lo que es un tubo, que es una pieza cilíndrica hueca resistente a la presión que se utiliza en un sistema de tuberías para transportar líquidos, gases y en algunos casos sólidos. Para diferenciarlo de lo que es una tubería, el tubo sería la unidad sola y la tubería sería el conjunto de tubos. Bueno, los tubos los podemos clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es según el método de fabricación. Tenemos en primer lugar los tubos sin costura, que son fabricados por laminación. Y por otro lado los tubos con costura, que son los fabricados por soldadura. O sea, por rolado de una chapa y una soldadura. Esta soldadura puede ser recta, que sería la segunda imagen, o puede ser en espiral, como sería la tercera imagen. Dos características que definen a los tubos son el diámetro nominal y el espesor. En el caso del diámetro nominal, no siempre es una dimensión real del tubo. Es decir, bueno, tenemos tubos normalizados desde 1/8 de pulgada hasta 30 pulgadas. Y para los tubos más chicos, hasta 14 pulgadas, el diámetro nominal se va a acercar a lo que es el diámetro interno. Y para los mayores, de 14 pulgadas, el diámetro nominal va a ser igual al diámetro externo. Esto incorpora otro concepto, que es el concepto del schedule, o el número de schedule, que es lo que va a definir el espesor. El número de schedule son 10 números, estos que están acá, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160. Y a mayor número de schedule vamos a tener un mayor espesor. Una forma de definir el schedule es, esta relación es la relación, es 1000 veces el cociente entre la presión nominal a la que está sometido el tubo sobre la tensión admisible del material en PSI. De esta forma, con estos dos datos, el diámetro nominal y el número de schedule, vamos a definir dimensionalmente a un tubo. Para esto tenemos tablas schedule, en las cuales tenemos en la primera columna el diámetro nominal, en la segunda el diámetro exterior, en la tercera el número de schedule, en la cuarta el espesor y en la quinta el diámetro interior. Después tenemos algunos otros datos que en este momento no nos interesan. Para tener un ejemplo, por ejemplo, tomamos un tubo de 3 pulgadas, schedule 40. Vamos a ir a la tabla, el diámetro nominal 3 pulgadas, el schedule 40. Esto nos va a dar un diámetro exterior de 88,9 milímetros y un diámetro interior de 77,93. Se coincide con lo que decía recién, que para diámetros chicos el diámetro nominal va a ser cercano al diámetro interno. Y también nos va a dar el espesor, que va a ser en este caso de 5,49 milímetros. Bueno, otro dato que nos puede dar esta tabla, que también es importante, es el peso de la tubería, el peso lineal de la tubería en kilogramos sobre metro. Seguimos con este mismo ejemplo de 3 pulgadas por 40. Tenemos un peso lineal de 11,28. Si pasamos a un schedule 80, por ejemplo, vamos a tener 15,25 kilogramos sobre metro. Esto nos dice que cambiando el schedule, la tubería va a ser más pesada, es decir, va a tener más material, entonces el tubo va a ser más caro. Por lo cual esto también es importante tenerlo en cuenta, porque si se dimensiona un tubo, por ejemplo, con un schedule 40, si es necesario un schedule 40 y por ahí lo dimensionamos con un tubo de mayor espesor, estamos aumentando el coste innecesariamente. Bueno, otra forma de clasificar los tubos es según su material. En este sentido vamos a tener
dos grandes grupos, que son los metálicos y los no metálicos. Dentro de los metálicos podemos tener los ferrosos, las aleaciones base de hierro. Pueden ser el hierro fundido, una fundición, que bueno, ya no se usa tanto, pero antes se usaba para distribución de agua. Los aceros al carbono y aceros aliados que van a ser los más usados, y los aceros inoxidables. Por otra parte, dentro de los no ferrosos vamos a tener las aleaciones base cobre, las aleaciones base aluminio y las aleaciones base níquel. En cuanto a los no metálicos, los más usados van a ser los polímeros, que tenemos el 3C, el polietileno de alta densidad, y los plásticos reforzados con fibra de vidrio. Para elegir qué material se va a usar en un tubo, vamos a tener en cuenta principalmente tres criterios, que van a ser el tipo de fluido, por ejemplo, si es corrosivo o no, la temperatura y la presión de servicio. Y en menor medida también el costo, la disponibilidad y la soldabilidad en el caso de los metales. Bueno, en primer lugar, los más usados, sí. Ahí, Pablito, por ahí entre la filmina 4 y 5, les comento a la clase que por ahí me faltó pasarle a Pablito una filmina, o sea, va a ser una imagen que después se la juntamos y va complementario a eso. Ténganla en cuenta que va entre esas filminas, que es el Piping Class. Que lo que les va a decir, además del schedule, son las presiones, máximas presiones y temperaturas que pueden operar. Esto es básicamente para que puedan ver, qué sé yo, si tienen el proceso, por ejemplo, a 25 kilos, ya no tendrían que usar una serie 150, sino una serie de 300. Pero cuando la tengamos, porque yo ahora no la pude encontrar, porque pensé que la tenía más a mano, porque tenía un Piping Class mucho más desarrollado y la verdad que no tenía sentido ponerlo acá porque iba a ser solamente hablar de eso. Cuando lo tengamos después lo vemos en clase. Bueno, en primer lugar, comenzando con los aceros al carbón y los aliados, que son los más utilizados, se utilizan para fluidos no corrosivos, soportan altas presiones y temperaturas de servicio y se encuentran en una amplia variedad de grados. En este caso, bueno, menciono dos ejemplos, que son el ASTM A53 y el ASTM A106, que son el acero al carbono común y corriente, es el más simple que encontramos. Entonces, ustedes van a la norma ASTM, en el volumen 1.1, van a encontrar distintos tipos de tubos de acero al carbono y inoxidables también. En este caso, bueno, si van a la norma, el prefijo A va a señalar los aceros, para los no ferrosos el prefijo va a ser B, y para los polímeros, por ejemplo, el prefijo va a ser la D. Por otra parte, los aceros inoxidables se van a utilizar para fluidos corrosivos con alto contenido de sales o para ambientes agresivos, como por ejemplo puede ser una costa marina que tiene una atmósfera muy corrosiva. Se utilizan, el ejemplo práctico es la industria alimenticia, que se utiliza todo acero inoxidable. También soportan altas presiones y temperaturas de servicio, y también tiene una amplia variedad de grados según los requerimientos que tengamos de resistencia a la corrosión o resistencia mecánica. En este sentido, en los aceros inoxidables se puede jugar con los aliantes en función del requerimiento mayor. Por ejemplo, si el fluido es muy corrosivo y por ahí no necesita tanta resistencia mecánica, o sea, no tiene tanta presión, se va a optar por un acero inoxidable austenítico, que sería el 304, que tiene muy buena resistencia a la corrosión, pero no tanta resistencia mecánica. Y al contrario, el requerimiento principal es la resistencia mecánica, o sea, si va a estar sometido a una alta presión, se va a optar por un acero inoxidable martensítico. Y bueno, también tenemos otros tipos que son los aceros inoxidables duplex, o los super inoxidables, o los endurecibles por precipitación, que estos tienen muy buenas prestaciones tanto para la corrosión como para la resistencia mecánica, pero son mucho más costosos, por lo cual son para aplicaciones muy específicas. Bueno, pasando a los polímeros, en primer lugar el tercer, el cloruro de polivinilo,
tiene una alta resistencia al ataque químico, tiene numerosas aplicaciones en la industria, y bueno, es lo más usado actualmente en tuberías domésticas de agua. Los tubos se fabrican por extrusión y los accesorios por inyección. Una desventaja que tiene que necesita, para aplicaciones en el exterior, necesita una protección UV porque es sensible a la radiación UV. Y bueno, se utilizan bajas temperaturas y bajas presiones de servicio. El polietileno de alta densidad es un poco mejor que el PVC, tiene mayor resistencia al ataque químico, también mayor resistencia mecánica y menor fragilidad en frío. Bueno, también las aplicaciones son casi las mismas y también se fabrica por extrusión. Por otra parte, el plástico reforzado con fibra, en este caso fibra de vidrio, también tiene muy buena resistencia a la corrosión, y lo que tiene, así como en los inoxidables podemos jugar con los salientes, en el plástico reforzado con fibra podemos jugar con los dos componentes, o sea, con la resina y con la fibra. Por poner un ejemplo, si para trabajan en este rango de temperatura, ¿no? Menos 40 a 150 grados centígrados. Si nosotros cambiamos la resina por una resina epoxi, podemos estirarnos un poco más en este rango de temperaturas para arriba, y también la resistencia a la corrosión va a ser mejor. Entonces, tenemos la ventaja de que podemos diseñar el plástico reforzado de acuerdo a las necesidades que tengamos. Bueno, continuando con los tipos de uniones que podemos tener en una tubería, vamos a tener tres tipos, principalmente: roscadas, ligadas y por soldadura. Igualmente, cuando vemos una unión, difícilmente sea un solo tipo de unión. Por ejemplo, en este diagrama, a simple vista parece una unión brigada, ¿no? Pero la brida tiene que estar unida al tubo, por lo cual acá tendría que haber o una soldadura o una rosca. Entonces, en cada unión no necesariamente va a haber un solo tipo de unión. En el caso de las uniones roscadas, son uniones herméticas. Si ustedes se fijan acá en los diagramas, tiene una cierta conicidad, y los dientes de la rosca no son regulares. Entonces con esto se consigue una hermeticidad. Bueno, vamos a encontrar roscas normalizadas hasta los diámetros de 12 pulgadas. Para diámetros mayores se puede hacer, pero bueno, ya es más complicado. Y una desventaja que tienen las roscas es que debilitan las paredes del tubo. Es decir, por poner un ejemplo, si tenemos un tubo Schedule 40, al mecanizar la rosca estamos sacando material y el espesor va a ser más chico en realidad, por lo cual vamos a tener que sobredimensionar, o sea, irnos a un Schedule mayor, un Schedule 60 por ejemplo, para que cuando mecanicemos la rosca siga manteniendo el espesor mínimo. Bueno, podemos encontrar dos tipos de roscas. En el primer caso, cuando en un tubo se mecaniza la rosca macho y en el otro la rosca hembra, se dice que estamos con una conexión integral. Otro tipo son las conexiones cupladas, donde se incorpora un tercer elemento. Es decir, tenemos en los dos tubos una rosca macho y la rosca hembra está en la cupla. Otro tipo de uniones muy utilizadas son las uniones de golpe, que bueno, en este caso la rosca que nos interesa no es esta del costado, ¿no? Lo que se hace esto es, bueno, esta rosca está, justo esa imagen tiene una rosca, pero también puede tener un bisel para soldar el tubo acá, ¿no? Lo que se hace es unir los accesorios, y se le da el torque a partir de esta tuerca, ¿no? Golpeando esta tuerca. Por eso se llama uniones de golpe. Lo que presenta un problema muy común en la industria es que por ahí se pasan de torque con esta, o sea, lo golpean de más, se pasa de torque
y puede presentar fisuras o se puede romper directamente toda la unión. Bueno, otro tipo de uniones son las uniones bridadas, que están compuestas por 3 elementos. Las bridas en sí, las juntas o empaquetaduras, y los bulones, los párrafos, con sus arandelas. La ventaja que tienen es que son de fácil desmontaje, por lo tanto de fácil mantenimiento, y gracias a esto se usan para conectar las tuberías a las válvulas o los equipos. Bueno, pero como les decía antes, las vías necesariamente se tienen que unir al tubo por medio de roscas o de soldaduras. Y de acuerdo a esto vamos a tener distintos tipos de bridas, las roscadas y las soldadas. En las roscadas vamos a encontrar que en el diámetro interior de la brida vamos a tener la rosca hembra y en el tubo la rosca macho, ¿no? Es mejor. Y en las soldadas hay diferentes disposiciones que se pueden dar. Una de ellas es la socket welded, en la cual en el diámetro interior de la brida vamos a encontrar un talón donde se va a soportar el tubo y se va a hacer la soldadura, que está indicada acá del lado afuera. Y se va a dejar un gap para expansión, ¿sí? Otro tipo va a ser las slip-on, donde el diámetro interior de la brida va a ser liso. Entonces se encaja el tubo y se hace un filete por fuera y otro filete por dentro. Otro tipo son las lap joint, que incorporan un tercer elemento que es este cuello, ¿no? Este cuello se introduce en el interior, en el diámetro interior de la brida, y es el cuello el que va soldado al tubo, ¿no? Que está indicado acá. Y la brida puede moverse libremente a lo largo del cuello y del tubo también. Bueno, un quinto tipo de bridas soldadas son las weld neck, que lo que tienen es el cuello está ya incorporado en la brida. Y si se puede ver ahí, tiene un biselado para preparar la zona de la soldadura, ¿no? Y bueno, por último, lo que vamos a tener son las bridas ciegas, que son simplemente una tapa con los agujeros para bulonar. Bueno, en el caso de las juntas, la junta es el material que está ubicado entre las dos bridas, que crea un sello estático para mantener la hermeticidad a prueba de fugas en todas las condiciones operativas. Vamos a tener dos tipos, son las full face, que cubren toda la superficie de la brida, y las inside bond circle, que solo cubren el interior de la zona abulonada. Según el material también vamos a poder clasificar las juntas en metálicas, no metálicas y compuestas. Bueno, en el caso de las no metálicas, mayoritariamente se usa goma, teflón y fibras comprimidas que no incluyen asbesto. Tiene una ventaja de que son fácilmente compresibles, es decir, que con un ligero torque en los bulones ya se comprimen. Se utilizan para bajas presiones y temperaturas de servicio, tienen bajo costo y tienen una muy buena disponibilidad. En el caso de las metálicas, los metales más utilizados son los aceros al carbono, los inoxidables, y el monel y el inconel, que son dos aleaciones base-níquel que se caracterizan por tener muy buena ductilidad y alta resistencia a la temperatura. Bueno, las metálicas en todos los casos soportan altas temperaturas y presiones de servicio, y acá sí se requiere un alto torque en los bulones para poder comprimirlas. La ventaja que tiene es que son más robustas y la desventaja es que son más costosas que las no metálicas. En tercer lugar vamos a tener las compuestas. Son una combinación entre metal y no metal. Son menos costosas, pero se tienen que manipular más cuidadosamente. Acá en el dibujo podemos ver que están compuestas de un anillo exterior, que es el no metal, que puede ser teflón o grafito, un anillo interior que puede estar o no
que va a ser metálico, que hemos usado es el acero inoxidable, y un material de devanado. Por ahí sí, lo más fácil es imaginárselo como un disco de corte, donde tenemos la parte metálica eh, rellenada, digamos, con el no metal. Ahí en esas juntas, voy a hacer un pequeño aporte. También respecto a las series, por ejemplo, para lo que son series bajas, series 150, o sea, bajas presiones, se usan las tipo no metálicas. Esto es como un cartón prensado, usualmente de ese color verde, eh, y se las puede fabricar rápidamente. Hay muchas veces se pueden reutilizar. Las metálicas usualmente la gran mayoría de las veces se reutilizan hasta la serie 300, ya desde ahí para arriba ya no. Y fíjense lo que les mencionaba Pablo, para la que serían las juntas compuestas. Porque, ¿dónde podríamos usar una junta compuesta? Por ejemplo, si tuviéramos una tubería que fuera de acero al carbono, con la brida también de acero al carbono, y tuviéramos una válvula de acero inoxidable. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se utiliza una junta con un material que no es conductor para evitar la corrosión por la corrosión galvánica, ¿no? Por tener dos metales distintos. Entonces, esa es una de las juntas dieléctricas que se suelen conocer en la industria. Y además, a los espárragos, cuando en el caso que tuviéramos bridas, también se les pone un cobertor que es de plástico o de fibra de vidrio. Exactamente. Fíjense que ahí que ahí dice isolating slip. Bueno, ahí en esos casos, o lo que se utilizan son, ¿cómo es que se llama? Para proteger y no tener corrosión galvánica. Eh, por ahí, bueno, ese aporte para que los vean, van a ver que son de color blanco y sepan que hay dos metales distintos, nada más que eso. Eh, eh, bueno, por último, en el caso de las bridas, las condiciones de servicio de las bridas van a estar definidas por tablas. En este caso, esta tabla es para materiales del grupo 1, digamos, la norma ASME B165. Vamos a encontrar tablas de este tipo para distintos grupos de materiales. En este caso es para el grupo 1.1, que son los aceros al carbono. Tenemos uno de los tipos, el A105 o el A16WSB, sería similar a un acero 1010 o 1020. Y bueno, estas tablas nos van a dar la presión de servicio según el material, la clase y la temperatura de servicio. Por poner un ejemplo, para una clase 300 a 200 grados, la presión de servicio va a ser de 43,8 bar. Ahí, por ahí para lo que se vayan a encontrar, fíjense que esas son las distintas series que les hablaba. Ahora ya están incluidas. Que bueno, Pablito, lo pudiste encontrar, porque yo no, lo tenía muy, muy desglosado. Pero esto es lo que les decía previamente. Está re bien que esté esto en el apunte. Y fíjense, usualmente la referencia que se toman son hasta de 29 a 38 grados, eso es lo usual que se toman. Y por ejemplo, si ustedes tuvieran el proceso a 17 kilos, con una serie 150 está bien. El tema es que si, por ejemplo, en su proceso, ¿no? De repente tienen algún evento que se van de presión, ¿qué es lo que puede pasar? No sé, que se vayan a 30 kilos, ahí ya no necesitan una serie 50, sino tienen que pasar a la serie 300. Y fíjense, o a 21 kilos, o 20 kilos, pongamos ahí un número cercano. Por más que estemos cercanos a ese número, a los 19,6 bar, ¿qué nos va a pasar?
corremos riesgo a que se rompa la instalación. ¿Y cuáles son los tres elementos? O las tuberías, o las bridas, o las juntas. Usualmente, cuando tenemos algún evento de alta presión, el punto más débil es la junta, y es por donde van a tener el soplado. El soplado de la junta pasa como los motores. Si tienen un evento de sobrepresión, va a ser el punto donde se va a jugar. Y para esto están diseñadas estas tablas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ya estuvieran en los 50 kilos, y ahí tienen que ver qué es lo que les conviene, si una serie 300 o una serie 400. Esto es lo que está disponible en el mercado y es lo que ya está normado por la ASME B16.5. ASME se dedica a trabajar todos lo que son recipientes a presiones o tuberías y demás, ¿no? Pero estos son los ratings de presión con los que se van a encontrar y los que tienen que tomar referencia para cuando hagan un diseño. Buenísimo, Pablito, que lo incluiste. Bueno, bueno, y por último, las unidades soldadas, que son, bueno, obviamente son más herméticas y más resistentes que las roscadas y las bridadas, porque, bueno, tenemos dos tubos y los soldamos, es como si tuviéramos un solo tubo, hay una continuidad en el material. Una ventaja que tiene es que no se debilita la pared del tubo como en las unidades roscadas, y la desventaja es que, a diferencia de una brida, por ejemplo, que sí es fácil de desmontar, las unidades soldadas no pueden abrirse a menos que sean destruidas. Bueno, eso sería todo, no sé si hay una pregunta o comentario. Había un comentario en el chat. Todas las bridas requieren una soldadura. Bueno, lo que decíamos acá, sí o sí la brida tiene que estar unida al tubo a través de una soldadura o de una rosca, es lo que mostramos acá. Ah, ok, profe. Gracias. Ahí dependiendo, ¿no? El servicio, fíjense que ahí lo que les mencionaba Pablito, que pueden ser soldados, o muchas veces lo que se hace es que son roscados, y lo que para tener un refuerzo y que si no las quisieran sacar, lo que se hace es se les hace un cordón de soldadura. Dentro de los ensayos típicos, por ejemplo, vieron que ahí Pablito les mencionaba dentro de las tuberías, en el caso de las soldaduras se hacen ensayos, y son ensayos no destructivos, ¿no? Por ejemplo, en la última imagen, que es en la de las soldaduras, ahí como aporte les quiero agregar esto, ¿no? Fíjense que ahí, ¿cómo nos aseguramos cuando tengamos un ducto acá con un fluido que está presurizado a 50 kilos? O quizás no tanta presión, sino a una presión, no sé, pongamos 5 kilos. ¿Para qué? Para no tener pérdidas siempre hay que tener en cuenta de que esto tiene que estar contenido dentro de la instalación. Entonces, los ensayos que se hacen son dos básicamente, va a depender las presiones y las temperaturas, las presiones de operación básicamente más que las temperaturas. El primero es un ensayo de tintas penetrantes, que se hace un pintado, ¿no? Y en función de cómo la pintura esa, hay distintos métodos, ¿no? Pero el primero es cómo se mete dentro de los poros de la soldadura. Va a indicar si tenemos un posible punto de fuga y donde la soldadura fue ligeramente más fina o es un punto más endeble, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se hace es reforzar la soldadura. Y el segundo caso es, como mencionaron en el chat, es un gamma grafiado. Básicamente se le saca una radiografía y eso después se analiza y es el punto, eso te canta la apuesta cómo está tu soldadura. Se toman 4 placas y con eso se hace una reconstrucción de la soldadura radial del tubo.
¿Qué pasa? Las tintas penetrantes es un ensayo rápido y que lo ves enseguida, pero pueden fallar porque, bueno, requiere de que el ojo de la persona esté muy entrenado y aún así falla. Con el gamagrafiado casi no, o sea, los desvíos son mínimos y es lo que se prefiere para definir el tipo de soldaduras, ¿no? Profe, ¿eso se Entonces, hace siempre o no? eso es algo mandatorio que hay que hacerlo. Cuando, qué sé yo, si a ustedes les toque el día de mañana estar en una instalación y que tengan una rotura, hacen la soldadura, la ponen en servicio y al día siguiente le hacen. Si le pueden hacer tinta enseguida o el gamagrafiado enseguida, buenísimo. Pero siempre pidan hacer tintas penetrantes. Por lo menos eso ya se aseguran de que van a tener continuidad y que no se les va a volver a pinchar y demás. Ahora, interiormente, esto es muchas veces, ¿qué pasa con las uniones soldadas? Eh, ¿Qué pasa? La protección, vieron que el tubo, justo lo que tiene el soldador ahí, que este es un tubo que está diseñado para que vaya soterrado. Vieron que tiene como una montaña de tierra atrás. Evidentemente han, han hecho la excavación, ¿no? Y ese tubo va a ir enterrado. ¿Qué es lo que tiene ahí como refuerzo el tubo para no tener una corrosión externa? Fíjense que viene el tubo y tiene como un refuerzo de goma exterior. Bueno, ese manteado, como se le suele decir, te evita que no tengas una corrosión externa. Y si tuvieras una corrosión interna, es una barrera más para, para que no tengas la pérdida de contención del líquido o del gas o del fluido en sí, ¿no? ¿Qué se debería hacer en la soldadura? Y es cuando vos después los ves que hacen el malteado, ¿no? Y los ves y son unos animales las personas que se dedican a eso. Son muy, la verdad que es un momento para pararse a verlos, ¿no? ¿Qué se imaginan que deberíamos hacer en la soldadura? Además de los ensayos no destructivos. ¿Qué preguntaste, profe? No, perdón. ¿Qué deberíamos hacer en la soldadura? Fíjense que acá tenemos un espacio sin recubrir. ¿Pintarla? Esa es una opción. Y la otra opción es dar un manteado y tapar la unión esta, ¿no? Que tenemos que nos queda libre para trabajar y dar la soldadura. Esto hay dos opciones. La primera que voy a mencionar se está dejando de usar, pero aún en algunos puntos se utiliza. Y esto es acorde a la marca que se usaba en la industria, Polyguard o Polycoat. Eh, ¿Qué pasa? Es una tira que tiene como si fueran, ¿vieron la membrana de los techos? Que es una placa metálica con una lámina de brea. Bueno, es muy parecido, solamente que el ancho de la cinta es más fino. ¿Y qué pasa? Empiezan a recubrir y a tapar esto. Pero hay que agarrar partes del polímero, que el polímero exterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que recubrir todo y tapar, y aún así, ¿qué empieza a pasar? Después, con los cambios de temperatura, es el primer punto donde dejamos de tener, donde dejamos de tener protección. Entonces, sí, te lo tapa parcialmente, pero después, cuando con la misma contracción y dilatación del tubo, ¿no? Porque el tubo, más allá de que esto va enterrado y casi en la Tierra no tenemos cada variación de temperatura, pero tenemos variaciones de temperatura. Entonces eso hace que el material se dilate y se contraiga y tengamos esas variaciones. ¿Qué pasa? Hay que ir a un recubrimiento de mayor dureza y lo que hace se pone un polímero muy parecido a esto y se lo va pegando y lo van soldando. Cuestión que esto es como si fuera un termo contraíble para los cables, pero solamente que lo van adhiriendo.
cuando hacen el manteo, la verdad que es muy bueno, ¿no? Como cuando, si la persona que hace la aplicación está canchera, por decirlo de alguna forma, la verdad que no tiene desperdicio esos minutos cuando veanlos cuando hacen la aplicación. Usualmente, ¿qué se hace para reforzar? Se hace el manteo y arriba se pone una superficie de PolyGuard o Polycode y ahí ya queda para seguir operando o ya queda lista la instalación para ser entregada, ¿no? Y fíjense cuál sería lo otro que mencionó Pablito también en la presentación, que quiero hacer el aporte, es hacia la parte de la instalación, ¿no? La tubería, en una parte, ¿cómo protegeríamos la tubería? Eso es del lado exterior, ¿no? Lo que hablamos recién. E interiormente, ¿cómo podemos hacer para proteger esa tubería? ¿Qué harían, no? Si les tocara, por ejemplo, si ustedes fueran ingeniero de integridad y se dedicaran a hacer esto, ¿qué harían para dar un refuerzo? ¿Qué se imaginan? Hacer pasar algún líquido por adentro, quizás. Exactamente. Se hace, más que un líquido, se hace una pintura interior. Esa es la opción. Lo que pasa es que, bueno, que en eso se tienen que asegurar de que queden bien pintados, que toda la superficie, después, bueno, cuando le hacen la pintura interior, se mete una cámara interiormente y se van inspeccionando punto a punto a lo largo de la longitud del tubo. Es un laburito, esa es la verdad, es un trabajo. Pero bueno, es una de las opciones. Y la otra opción es lo mismo que esto, pero solamente que del lado interior. Pero bueno, sepan que esto da mucha durabilidad y se utiliza muchísimo, pero tiene sus desventajas a la hora de la aplicación, ¿no? Si bien es lo mejor, pero ya cuando la instalación es definitiva. Para proteger la cañería, una de las cosas que se hace es poner un ánodo de sacrificio, que es lo que van a ver en los gasoductos si salen a cualquier punto donde tenga algún gasoducto fiscal o los mismos que están cercanos a nuestro domicilio. Lo que pasa es que cercanos a los domicilios tenemos los Aldil, que son unas cañerías de plástico de color amarillo bien reforzadas, ¿no? Diseñadas para trabajar en baja presión, pero si los ven en los caños, en los troncales, van a ver que ahí es como si tuvieran una flecha y abajo está el tubo donde indica la protección catódica. ¿Eso qué pasa? Tiene un ánodo y que protege esta soldadura, o a lo largo del tubo, ¿no? Por más que hay en algunos casos que este recubrimiento aporta un costo extra, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se pone un ánodo de sacrificio, que es un metal que va a tender a entregarles electrones a la corrosión, ¿no? Y se va a sacrificar el metal ese, y lo que hacemos de esa forma protegemos la integridad de la instalación, ¿no? Esa es la otra forma de proteger la tubería. En algunos casos, cuando se agrega una pequeña tensión, ¿no? Cuando la tubería es muy grande o hay algún caso que el ánodo sea muy parecido y no se encuentra porque de acuerdo al material, es lo que se hace es forzar el circuito, ¿no? Se agrega una tensión mínima de 12 volts con un circuito, ¿no? Y lo que se hace es forzar el circuito para lastimar el ánodo o el cátodo de sacrificio. Hay distintas metodologías, pero bueno, era para mencionar eso. Fíjense, a ver, Pablito, mira, vamos a la filmina 11.
Bueno, eso que les mostró Pablito, acá es algo que se van a encontrar muchísimo. Si fueran, por ejemplo, ingenieros de producción o estuvieran con la gente de producción, y esto está muy enfocado en donde lo van a encontrar muchos, se dedican a la industria del petróleo, en los pozos, en los pozos, básicamente, ¿no? Y básicamente los pozos se dividen en dos partes, en el casing y lo que sería después ya la instalación de producción. Y estos, los tubing estos que ven acá, eh, nuevamente, como les mencionaba Pablito, fíjense que tienen, esto tiene un espesor, esto es como, tienen como un schedule 160, me parece que son, la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría ha visto algún tubing y los ven y intenten levantarlos, son pesadísimos. Entonces, lo que se hacen ensayos no destructivos, se los limpian y cuando se los sacan, y uno de los puntos que se revisan son estos, ¿no? Cómo están las roscas, interiormente, si son aplicables a la prueba hidráulica. En sí, ¿cuál debería ser la condición, ahora sí, del tercer elemento este que les mencionó Pablito, ¿no? Porque en este caso, o en la misma condición de los dos elementos que se están uniendo. Fíjense que para disminuir el diámetro, que acá voy a cortar otra cosa, fíjense cómo es la rosca. Y esto hace que dé más hermeticidad y que se trabe, ¿no? Fíjense que no es recto, tiene un bisel de unos 15, 20 grados esto, ¿no? La rosca se va cerrando hacia el extremo del tubo, y en el otro extremo, ¿qué tenemos? Tenemos un diámetro mayor. Entonces, a medida esto se fuerza un encastre. ¿Qué deberíamos tener para evitar la corrosión en este tipo de uniones? Es un diseño de Tenaris, pero ¿qué deberíamos tener en este tipo de uniones para tener la mejor, para evitar la corrosión? ¿Cuál es la condición básica? Vamos desde ahí. Para que no pase corrosión, profe. Y acá es medio difícil porque ya la situación de poner una protección catódica es medio en vano, ya porque ya la misma tierra y el otro pozo te hace como protección catódica. El pozo, el ducto que tenés que recubre esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que se imaginan acá? Para evitar la corrosión galvánica, ¿qué tenemos que tener? Sí o sí. ¿Teflón o algo de eso? Y acá no se usa teflón. Acá lo que se hace, se comprime muchísimo y se le da un torque muy amplio, ¿no? Para hacer, para asegurar la hermeticidad. Por eso el La diseño, junta, y acá no. Acá, ¿cuál es la condición básica? Sin un tercer elemento. ¿Cómo es el material entre las dos uniones? ¿Iguales? Tienen que ser iguales. Hay veces que les va a pasar de que van a ir a los almacenes y se van a encontrar con alguno de estas uniones. Y listo, para zafarlas cargaron. Pero si no verificaron que sean del mismo material, por más que sean un acero al carbono y el otro quizá un acero inoxidable, los dos son un acero, esto les puede traer un problema. Y pueden tener una fuga. Respecto ahora, fíjense, a la pérdida de carga en las tuberías. ¿Qué sería? ¿Cómo es el diámetro entre las tuberías acá, ¿no? Eh, Fíjense en la primera, que no está el tercer elemento, y en la otra.
Y esto es algo importante cuando hagan el diseño, porque en la soldadura que van a tener están las dos caras biseladas y se suelda sobre el bisel, entonces la unión es casi perfecta y ahí es como que no tuviera, es como si ustedes fueran en el auto y pisan una lomada muy pequeña. En estos casos, ¿qué les pasa acá cuando con el tercer elemento? ¿Qué se imaginan? Si ustedes imagínense acá cada punto, ¿no? Ahí donde están las uniones, es una lomada más. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, si ustedes están impartiendo eh, una presión al fluido, ¿qué es lo que les termina pasando? Esto es una restricción y les quita presión. Y eso, de alguna forma, después se traduce en plata. En la energía que le tienen que poner al compresor, a la bomba, o si la recibieran de alguna manera natural, por ejemplo, el reservorio, esto es pérdida de carga. Entonces, esas son pérdidas que ustedes, imagínense, salen a correr o andar en bici en un día que no hay viento y de repente empiezan a tener viento de frente. Ese viento hacia ustedes es pérdida de carga. Y ustedes tienen que proporcionar más energía para poder seguir avanzando a la misma velocidad. En este caso pasa lo mismo. Y imagínense que tuvieran una lomada o un badén, ¿no? Si ustedes fueran la partícula de fluido que va a circular. En la siguiente, en la que está a la izquierda, a la derecha, Pablito, esas son, ¿cómo se llama? Las uniones de golpe son muy usadas. Pero el tema es que, bueno, ¿qué es lo que termina pasando con esto? A medida que lo que les pasa, para montar una instalación, por ejemplo, si tuvieran que llegar y armar y tienen que hacer el tendido, esto es rapidísimo. Fíjense que lo unen y lo arman como si fueran legos. Entonces ya tienen dimensiones más, dimensiones menos, y lo que van uniendo con las uniones de golpe son uniones dobles, básicamente, que van haciendo los acoples y arman y llega a su instalación. Esto, fíjense que acá la unión externa esta tiene un punto de fuga muy bajo, ¿no? Eh, más el sobreespesor, no tenemos puntos de corrosión. El problema, después que empieza a pasar, que los bordes exteriores estos, ¿no? La lengüeta esa que está de 120 cada 120 grados, al darle unos buenos mazazos, porque es la forma en la cual se asegura la hermeticidad, dándole tensión, y la forma de darle tensión es darle un mazazo, ¿qué es lo que termina pasando? Llega a un punto que esto se desgasta. Hay que desgastar un material a mazazos, ¿no? Imagínense que esto tiene 2-3 pulgadas de ancho y por otras 2 o 3 pulgadas de ancho. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Esa lengüeta lo que empieza a hacer, se empiezan a unir las dos caras hasta que queda uno. Cuando ya quedan las dos caras juntas y esto queda un triángulo, ya no sirve más. ¿Por qué? Porque ya esto ya se empieza a limar y ya se queda muy cercano. Y cuando perdés la lengüeta es muy difícil después tener la hermeticidad que tuvieran así. Y es algo re básico lo que le estoy diciendo, pero si esto no tiene la forma adecuada, por ahí el mazazo no entra. Eh, y estas ya son tips de haberlos visto o haber estado armando alguna línea de uniones a golpe. Muy bueno, Pablito. No sé si alguno de los chicos tiene alguna consulta o algo, pero medio como que, bueno, esto es el punto de partida. Sí, no sé quién tenía una consulta. Profe, Sí, lo que yo quería preguntar es, esas uniones o los
cualquiera de los tres elementos que explicaron en función a qué elegís una respecto de la otra, según el material, según, por ejemplo, el líquido, lo que vos estás transportando. Primero vamos al lado técnico. Depende del servicio que quieras tener, ¿no? O sea, depende qué es lo que quieras hacer. Elegís técnicamente o que las uniones sean roscadas o que las uniones sean soldadas y ahí vas tomando decisiones. Y después hay un dicho que se suele, que el proyecto quizás, ¿a qué voy con esto? Y esto apréndanlo ya desde chicos y que no les toca aprenderlo de grande, es que quizás el proyecto es muy bueno, técnicamente excelente, pero si económicamente no es viable, no alcanza, ¿no? Entonces el dicho que es mundialmente famoso, los números matan la pasión. Ese es el otro punto por el cual se termina de elegir una u otra aplicación. Qué sé yo, capaz que vos tenés un proyecto que no sé, porque imagínense que esto ustedes lo desmontan y se lo llevan a un almacén y queda disponible para otro proyecto. En cambio, si ustedes lo sueldan, como es el otro caso, lo sueldan y después reciclar una de esas cañerías es más difícil. Y el impacto ambiental después lo van a ver también ya en quinto año, que tiene que hacer una planta, imagínense que tienen que hacer primero ver dónde va a estar en el entorno, ¿no? Después que tienen que levantar toda esa tierra y en algunos casos hacer un aporte extra. ¿Por qué? Porque tienen que adecuar las bases para la instalación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sacaron toda la flora de la superficie donde va a estar la planta. Y después cuando se van, que esa planta no va a operar más, ¿qué hacen? En muchos casos, muchas veces, pasa lo que pasó acá, o sea, no sé si no la conocen todos, pero vieron la planta de Renesa, que está saliendo de plaza ya para Neuquén. La que le dicen Petrolera Argentina también es lo mismo. Y era el grupo de la Petrolera Argentina, eran como era otro grupo económico, pero era el mismo grupo económico. Bueno, esa planta la trajeron de Rusia, así es la historia, ¿no? La trajeron de Rusia y es una planta de isomerización. Y el proyecto por ahí, para hacer una refinería chica y competir en el mercado, estaba buenísimo. Fíjense que era una planta en Rusia que estaba tirada, después llegaron, hicieron la construcción, hicieron las bases, todo, y esa planta, no sé si operó 2 o 3 semanas. Y ahí está la planta. Y hay casos en los que quizás ahí fíjense que no está la flora original del lugar. Están las bases de esa instalación que no se usó nunca y que difícilmente se use. Después estaban viendo si la vendían a otra empresa, al mismo precio cercano ahí, o si lo vendían a otra empresa en otro lugar, porque bueno, ¿qué hacer con esa planta? Y eso es lo que les va a pasar después a futuro, ¿no? Que también es el otro punto de decisión. Por ahí me fui de tema, pero es el otro punto de decisión. Primero la aplicación técnica, después y el servicio y el fluido que va a circular. Y después, segundo, cuánto tiempo la van a usar y cuánta planta tienen disponible para eso. Por eso muchas veces lo que se hace con estas uniones roscadas, que son las instalaciones de producción, y las empresas las productoras lo que suelen hacer es clasificarlas, esas uniones. Estos tubing, ¿no? Que los usan hasta 3 veces usualmente. El clase A es nuevo, el clase B tuvo un uso y el clase C tuvo un segundo uso. Y en función de los clases C, a veces que si el pozo que produjeron no es muy corrosivo y pasa la prueba de hermeticidad, sigue siendo una clase C. O sea, la pueden usar hasta una cuarta vez. Ya usar una quinta vez es medio difícil y ya después material de rezago y se lo devuelven a Tenaris como una parte de pago para que lo vuelvan a hacer todo el producto, toda la manufactura de lo que sería la siderurgia, ¿no? Cortarlo, volverlo a fundir y volver a hacer el tubo.
¿no? Y en muchos casos por ahí se desvían y terminan en alguna chacarita y van a comprar, la gente va a comprar los tubos. Pero todo eso es como, hay un negocio entre ambas partes y el narices lo toma como parte de pago. Porque más allá de que, bueno, si hubo una disminución de espesor en algún lugar, sirve como para reciclarlo entero, ¿no? Porque es un material que ha sido filtrado y procesado previamente para que sea un buen material para la construcción de un tubo. Bueno, disculpen si me fui un poco con el impacto ambiental y después qué hacer con una planta cuando no la usas más. Es como cuando abandonan una casa, ¿no? Que muchas veces suele pasar con las familias cuando se nos van los abuelos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen nuestros padres y nuestros tíos con la casa? Más allá de que sacan los ojos, ¿no? Porque suele pasar también en las familias. Después, ¿qué hacen con la casa? La arreglan, la venden, y es un problema. Y es un problema, fíjense que estoy hablando de una menor escala. Imagínense ustedes como profesional el día de mañana que tengan que primero tomar la decisión de cerrar la instalación, porque económicamente no les da, y dar la justificación. O porque quizás ya para el proyecto que tienen no les sirve y lo van a desmontar y lo van a llevar para otro lado. Y después desmontarlos, hacer todos los pasos de sacarla de servicio, o quizás la dejan fuera de servicio en reserva, ¿no? Entonces la tienen que dejar presurizada con algún gas inerte, y todo eso lleva muchas horas de cabeza y estar atrás, y tienen que tener en cuenta este tipo de bases que le estamos transfiriendo a poco. Sí, no sé qué hablé. Y No, de esas decisiones se suele encargar el ingeniero químico. y en ese tipo de decisiones, primero no se toma, no son de una sola persona. Participan varias especialidades. Eh, un ingeniero químico va a haber seguro. Bien. Eh, eh, porque, bueno, están muy asociados a un proceso, ¿no? Pero, pero un ingeniero químico en ese tipo de decisiones, eh, después como vos podés, como dentro de la especialidad del proceso, ¿no? Vos podés dedicarte a ser un especialista en tuberías, a ser un especialista en sí del proceso, ¿no? Determinando parámetros operativos, o ser un especialista en cómo producir algunas cosas, eh, o cómo venderlas, ¿no? Después vos ya tenés el producto terminado, cómo venderlo, cómo recibir la materia prima. Y todo eso, más allá después de la especialidad del ingeniero químico en sí, ¿no? Que va muy asociado al proceso, eh, podés ir, después te especializás en alguna faceta de esas, ¿no? Vas a ir cambiando a lo largo de tu carrera y podés ir viendo muchas de ese tipo de cosas y te dedicas a la industria. Hay gente que lo hace en menor escala, quizás no lo hacen en un proyecto tan grande, pero por ejemplo si tuvieran una cervecería, es lo mismo. Solamente que en vez de especializarse en una rama y ser muy buenos en eso, van a ver todo, ¿no? Y hay colegas nuestros, chicos que han sido egresados de la facultad, que no se han dedicado quizás a la industria grande y tienen ese tipo de emprendimiento y tienen esos desafíos de ver todas esas facetas, ¿no? En una sola rama, ¿no? O sea, para su planta. Tienen desafíos más chicos, pero no deja de ser un desafío. La creatividad lo va a ir llevando después por los distintos caminos. Por ahí lo tenemos a Pablito y ya le va a empezar a sacar el jugo, que es ingeniero de materiales. Todo un mundo atrás. Por ahí, Pablito, comentales a los chicos cuál es el enfoque de la ingeniería, de la rama de tu ingeniería, pero fíjense que no dejan de ser complementarios. Y bueno, en sí, yo estoy en La Plata, que está más enfocado a lo que es metalurgia, ¿no? Pero brevemente se dedica a
de fabricación de piezas metálicas desde la extracción mineral hasta la terminación de la pieza, ¿no? Bueno, después cuando veamos en el segundo cuatrimestre vamos a tratar de meter algo de trituración, ¿Sí? molienda y cómo es el tema de la selección de la trituración. Fíjense que los metales están en la tierra y cómo llegan a tener esta forma. Ya lo vamos a ¿Sí? ver seguramente en alguna charla cuando empecemos a ver los proyectos en el segundo cuatrimestre. Fíjense que es muy amplia la rama de la ingeniería, así que aprovechen y que tienen distintas visiones, ¿no? Dentro de la cátedra y también dentro de la carrera. Van a encontrar con unos personajes más o menos que todos le van a dejar una enseñanza. Bueno, no sé si hay más consultas, si no, bienvenidas a las vacaciones, aprovechen, junten pilas, que después se viene el segundo cuatrimestre. La primera semana va a ser de repaso y la segunda vamos a tener el parcial y ya después ya no, vamos a seguir viendo algunas de estas cosas y vamos a empezar a dar balance de masa y el proyecto. Bueno, profe.